En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «¿De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición? Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, por favor. El día de ayer comenzábamos con la lectura del primer capítulo del libro del Génesis, conocido por todos este capítulo, esta historia de la creación, donde por sobre todas las cosas el escritor sagrado busca responder a una pregunta que en algún momento sin duda el pueblo se hacía, y es: ¿cómo comenzó a existir todo? ¿Cómo fue que todo vino a la existencia? Y entonces, más que ser una especie de estudio científico, más que ser una enseñanza científica, esta historia de la creación busca sobre todo reconocer algo que es importante. Dios es el creador de todo, porque Dios es el único que puede crear, que puede dar la existencia a partir de la nada. Y no solo eso, Dios en su providencia crea todo perfectamente. Y vamos escuchando, el día de ayer escuchábamos hasta los 4 días, como lo aprendimos en el catecismo, ¿no? Durante 6 días Dios creó todo, al 7º día descansó, pero que sobre todo para ir entendiendo que Dios no solamente crea por crear, sino que todo va de la mano de un proyecto de amor. Todo va de la mano de su providencia. Por eso es que mientras van terminando los días, que como nos presenta este primer capítulo del libro del Génesis, termina siempre con una expresión: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que lo que estaba creando era bueno. Fíjense cómo hoy entonces terminamos con este relato de la creación. Sabemos que en el libro del Génesis hay 2 relatos, bueno, este es el más extenso, pero termina con la parte más alta de la creación de Dios, que es cuando crea al hombre. El Señor dice, creó de la nada, pero no a la ligera, y vio que era bueno. Pero ¿cuál es la diferencia cuando crea al hombre y a la mujer? Hay todavía una expresión que sin duda tiene que llenarnos de asombro el corazón, porque Dios, al mirar al hombre y a la mujer, vio que era muy bueno. ¿Cómo los crea? Dice el libro del Génesis: a su imagen y semejanza. Fíjense, lo que no había sucedido con nada
antes del hombre. Ahora sucede. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y cómo podemos entender esto? Ya lo decíamos en el Salmo, lo hiciste poco, inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y majestad. ¿Cómo podemos entender la imagen y semejanza? Se han dicho tantos comentarios, se han hecho tantas meditaciones para dar a entender en qué consiste la imagen y semejanza con Dios. Que si por el poder de dirigir, de gobernar, que si en la facultad de la libertad, en la voluntad, que si en el amor. Yo les propongo esto, la imagen entendida como el sello de pertenencia, que somos del Señor, que a Él le pertenecemos, que nuestra vida depende de estar unidos con Él. Esa es nuestra imagen. La imagen la tenemos porque sabemos que somos creación del Señor, que Él también nos hizo de la nada, pero que Él nos pensó al crearnos, que nos hizo únicos e irrepetibles. ¿Y cómo entender entonces la semejanza? Si decía yo que la imagen es el sello de pertenencia, la semejanza es el sello de calidad. ¿Cómo entender esto? Sí, la imagen siempre la voy a tener, siempre voy a pertenecerle al Señor, aun cuando me separe de Él. Pero la calidad, ¿de en qué manera voy siendo cada día más semejante a Él? En la medida en que yo voy dejándome transformar por Él. Voy haciendo que mi vida, que mis obras, que mis palabras sean un eco del amor de Dios para los demás. Ya lo va a decir San Pablo también en algunas de sus cartas, ¿no? Hay que continuar hasta alcanzar la estatura de Cristo. Hay que continuar hasta ir transformándonos con los mismos sentimientos de Cristo. Entonces sí, así es nuestra tarea. Siempre seremos imagen de Dios, pero la semejanza será nuestra tarea. Todos los días, Señor, esto es semejanza tuya. Estas actitudes, este estilo de vida, estas situaciones personales, ¿me asemejan más a ti o me apartan de ser semejanza tuya? Y vamos a tenerlo, un ejemplo muy concreto en lo que escuchábamos en el Evangelio. Vamos a empezar a escuchar durante estos días esta serie de polémicas que se crean entre Jesús y los fariseos. Los fariseos, que era, podríamos decir, un grupo muy grande de judíos que tenían una característica muy importante. Ellos se caracterizaban por el cumplimiento fiel de la ley de Dios. Y a los ojos de los demás solía entenderse el fariseísmo como la máxima cercanía de permanecer puro ante Dios, el esfuerzo. Hoy diríamos los más santos. Pero ¿qué está pasando? Que ellos han olvidado algo. Empiezan a hacer las cosas por mera tradición. Van quitando el corazón para hacer lo que tienen que hacer. Y eso es lo que les echa en cara a Jesús hoy. Sí, todo parte el que ellos critican a los discípulos del Señor. ¿Por qué no se lavan las manos? Para ellos lavarse las manos no era solamente cuestión de higiene, sino sobre todo de presentarse puro ante Dios. Y le reclaman al Señor. Y Jesús viene a desenmascarar y decirles: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, porque tal vez sus acciones sean buenas, pero su corazón está apartado de Dios. Fíjense qué peligroso, lo secundario ocupando el lugar de lo esencial. A veces también a nosotros se nos olvida qué es lo verdaderamente importante. Va a decir la Madre Teresa de Calcuta: lo que hace grande a las acciones es el amor que ponemos en ellas. No solamente hacer las cosas por hacer, no solamente cumplir las cosas por cumplir, sino sobre todo, en relación con la primera lectura, por lo que hago, Señor, me asemejo cada día más a ti. Me voy identificando cada día más contigo. Hermanos, qué peligroso es cuando nosotros caemos en el se hace porque siempre se ha hecho así. Se tiene que hacer porque siempre se ha hecho así.
Y entonces podemos caer en actitudes groseras, en desplantes que son de verdad muy dolorosos y que en lugar de que sea algo bueno, termine siendo en algo que no le agrade a Dios. Jesús lo pone en el ejemplo de cómo aquellos que se justificaban para no honrar a sus padres, en razón de esto lo damos en el templo. Dice Jesús, no hay que deformar el mandamiento más importante, que todos nosotros lo conocemos: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor pues interceda por todo esto. Pidámosle que nos ayude a ir purificando nuestro corazón todos los días, para que pongamos el corazón en todo lo que hagamos y no descuidemos vivir siempre el mandamiento del amor. Que así el Señor nos lo conceda, así sea.